Editorial y Librería Herder presenta Lengua Poética, a cargo de Rosmarie Mariaca Feldman, psicoanalista y directora de la colección Psicoanálisis 22 de la editorial. Lamentablemente, Esther Tellerman pospuso este encuentro para el próximo mes de julio y por lo tanto voy a seguir avanzando en el lazo entre la langue, escrita en una sola palabra, y la poesía. Lacan, en su seminario, L'Insu, Procès de l'une des vues et l'amour, puntúa aspectos que ayudan a precisar esto. Pero para hablar de poesía es necesario, es importante retomarlo desde el pasaje de l'une des vues a l'une des vues. Sobre esto hay una presentación llamada une des vues, escrita en una sola palabra, y une des vues, escrita en dos palabras, de junio del año pasado. Una primera presentación. Y digo una primera presentación porque claramente esto da para mucho más. Avanzamos tejiendo. Entonces, la operación de pasaje de l'une des vues a l'une des vues es importante porque no solamente nombra al inconsciente de otra manera, sino que introduce en acto la creación de la interpretación analítica. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es la homofonía. Las homofonías están tanto en las transliteraciones, producto del inconsciente, como en la poesía. Está en la langue, forma parte del saber de la langue. Al hacer Lacan una transliteración de l'une des vues freudiano a l'une des vues, no intentó reemplazar un concepto por otro o tratar de nombrar al inconsciente lacanianamente. No se trata de eso. Se trata de una transliteración, para empezar, y no una traducción, aunque usa en su seminario la palabra traducción, pero si hubiera sido una traducción, hubiera traducido l'une des vues alemán al inconsciente francés. Al nombrarlo de otra manera, es otra cosa. Entonces se trató de una operación de homofonía, es decir, del deslizamiento de un sonido a otro, que de esta manera da cuenta también de lo que es la interpretación analítica y de lo que puede tener de efecto en el síntoma. En este deslizamiento, une des vues, une des vues, aparece algo más. Aparece les langues, escrita en una sola palabra, es decir, en plural, les langues. Es un neologismo de Lacan, por la manera de escribirlo, y al escribirlo así, está poniendo en acto lo que está en juego en las formaciones del inconsciente y en la interpretación analítica. Pasar de l'une des vues a l'une des vues es pasar del alemán al francés. Entonces, les langues se trata de lenguas en plural, pero como resultado del deslizamiento de un sonido a otro que puede pasar también de una lengua a otra, del inglés al francés, del francés al español, del español al sueco, del sueco al finlandés, etcétera, etcétera, etcétera.
mostrando que las barreras lingüísticas existen en la gramática, existen en los diccionarios, pero no funciona para la longa, ni por lo tanto para las manifestaciones del inconsciente, ni para la interpretación analítica operable a partir de su desciframiento. Esta es la enseñanza que le deja Joyce a Lacan. Esto es lo que hace Joyce, pero desde la literatura, es decir, con ciertas especificidades de su campo. En el inconsciente, la barrera de las lenguas no existe como tal. Por lo tanto, hablamos de les langues, una lengua compuesta de muchas lenguas. Y de aquí surgen muchísimas preguntas. Pero también la posibilidad de vislumbrar la riqueza infinita del inconsciente. ¿Y cómo se anuda esto con la poesía? A través de las homofonías. En el pasaje de l'Unbewusst a l'Unbevu, Lacan interpreta a Freud y subraya al mismo tiempo lo que esta interpretación debe a la poesía. Dice, lo cito, en la sesión del 16 de noviembre de 1976, descentra la problemática del inconsciente freudiano, promoviéndola de un saber hacer con el síntoma, saber desenredarlo, saber manipularlo. Fin de la cita. Un poco más abajo, bueno, en otra sesión, la del 19 de abril de 1977, dice, es en tanto que una interpretación justa apaga un síntoma que la verdad se especifica de ser poética. Cierre de la cita. Y retoma la poesía china. Dice, el cantoneo del latín lalaré entra en resonancia con la de los poetas chinos que cantonean, chantan. Ellos también modulan su frase de manera que la poesía no va sola. Es decir, no puede ser reducida al escrito, sino que es también un canto donde opera la modulación a través de un deslizamiento, pasaje de una tonalidad a otra. Fin de la cita. No voy a profundizar sobre poesía china, pero para quien interesa, está muy bien trabajada por Georges-Henri Menelot en un artículo llamado Lu et Vu, leído y visto, publicado en la revista L'Unbevu número 2. Y es por el deslizamiento de la tonalidad en la modulación, que la interpretación analítica opera. El equívoco no lleva sobre la polisemia significante, porque va a tratarse, cito a Lacan, va a tratarse de hacer sonar otra cosa que el sentido, porque el sentido es lo que resuena con la ayuda del significante, pero lo que resuena no va lejos, es más bien flojo. El sentido taponea. El sentido taponea. Pero con la ayuda de la escritura poética pueden tener la dimensión de lo que podría ser la interpretación analítica. Cierre de la cita.
L'Insu, 19 de abril 1977. Georges-Henri Menelot se hace una pregunta, si esta práctica tiene que ver con lo bello, con una búsqueda de lo bello, es decir, el intentar hacer coincidir estos sonidos, es una búsqueda estética. A lo que Lacan responde con vigor. No tenemos nada que decir de bello. Se trata de otra resonancia, basada en el equívoco. Usa la palabra mot d'esprit. El lapsus no es bello. Un lapsus no es bello. Se sostiene de un equívoco, o como lo diría Freud, se sostiene de una economía. Cierre de la cita. La poesía no se toma del lado de su acepción estética, ni en lo que contribuye a hacer sentido, ahí donde se trataría de jugar en su efecto de agujero. Fin de la cita. En relación al efecto de agujero está la presentación llamada el acto de creación, me parece que es septiembre del 2021, problematizando con Esther Tellerman. Entonces, ahí pueden encontrar más material para poder pensarlo. De manera que se trata de darle un lugar, una escucha, que no pasa por una estética. En todo caso, no por esa estética. No es lo que importa. Como bien lo muestra el neologismo de almitar, escrita por Juan Gelman en uno de sus poemas. Esto también fue trabajado en una presentación llamada Un saber que no conlleva ningún conocimiento, octubre del 2021. Leo un párrafo del poema. Dice: por arrabales, plazas, ¿dónde busco? Quedo pensando, ¿por qué no te hallé? Gano tu pérdida para perderme. Desalmándome, llegué a tu almitar. Este neologismo, almitar, en poesía, tiene efectos de sentido. Puede remitir a alma, altar, habitar, ahí donde habitan las almas. Desalmado, llego donde habita tu alma. Sin alma, llego a tu alma. Pero justamente no se trata de esto. No se trata de estos efectos de sentido, sino de leerlo en su literalidad. Almitar. Desalmándome, llegué a tu almitar.